Uno de los rasgos más distintivos de la especie humana es la capacidad que tenemos de contarnos historias del pasado remoto o de un futuro incierto. Madres y padres que les narran a sus hijos cuentos antes de dormir inventan fantásticos universos que los pequeños imaginan. Esos universos imaginarios están hechos de palabras, signos lingüísticos, que combinados conforman el lenguaje humano. Ese lenguaje es el mismo que, además, avisa a la ambulancia si se produjo un accidente y salva de esa manera una vida. Comunica simples noticias de la vida cotidiana o trascendentales informaciones para las sociedades. Enamora con mensajes románticos o agravia cuando demuestra rencor. Tan fundamental es el lenguaje que también a través de él se convocó a la liberación de los pueblos o se incentivó al odio y al exterminio de quien era distinto. ¿Qué es el lenguaje? ¿Cómo lo procesa la mente humana? ¿Cuáles son las áreas del cerebro involucradas en la producción y recepción del lenguaje? ¿Qué tiene de distinto el lenguaje humano del de otras especies? ¿Qué importancia tienen los gestos para el lenguaje? Estas y otras preguntas analizaremos hoy en este capítulo de Los enigmas del cerebro. Bienvenidos a Los enigmas del cerebro. Hoy analizaremos el rasgo más distintivo de la especie humana, el lenguaje. Con el lenguaje, las personas se declaran amor, cuentan historias, viajes, transmiten noticias e incluso los niños inventan historias de princesas y astronautas. Había una vez una encantadora princesa, pero estaba condenada por un terrible hechizo. I'm falling down a dark hole. Then I see strange creature. One side very incredibly tall, the other incredibly small, and only together could they have a complete vision of the world. Who's this? This is the Princess Selenia, daughter of the king of the Ninamoys. She's beautiful. ¿Por dónde iba a decir? Por acá, por donde dice yo sé lo que vamos a hacer. Yo sé lo que vamos a hacer, dijo un flamenco. Now, to sleep. Sweet dreams. Hoy reflexionaremos sobre cómo el cerebro adquiere el lenguaje, las áreas críticas en el cerebro para procesar e interpretar el lenguaje y algunas condiciones neurológicas que afectan nuestro lenguaje. Aunque desde los insectos a los primates, la mayoría de las especies animales tienen alguna forma de comunicación, la comunicación humana, vía el lenguaje, difiere de estas en forma cualitativa y cuantitativa. Mediante el baile, las abejas informan a otras abejas según la velocidad del baile y el ángulo en el que bailan sobre a dónde está la comida. Los pájaros, mediante su canto, no solo informan sobre su territorio y delimitan su territorio, sino también usan su canto para atraer a la pareja al acto sexual. Pero el lenguaje humano permite comunicar no solo el aquí y ahora, sino cosas pasadas o incluso cosas que pueden pasar en el futuro o pensamientos futuros. Hay tres características importantísimas del lenguaje humano. La primera es que es intencional. Tenemos un control absoluto de lo que queremos decir, por medio de infinitos mensajes, usando finitos elementos como los signos lingüísticos y las reglas de combinación. Tenemos la capacidad de hablar sobre objetos o cosas no presentes. Yo puedo contarles lo que hice ayer o lo que haré mañana. Un adulto normal conoce alrededor de 50.000 palabras, pero solo puede pronunciar 3 por segundo. Una de las características del lenguaje humano, como dijimos, es reflexionar o contar hechos pasados y planificar o contar el futuro. Esto es posible por una memoria, la memoria episódica. La memoria episódica es una memoria única en la especie humana que nos permite recordar el dónde y cuándo. Yo ayer hice tal cosa en tal lugar. Y el ser humano, en algún momento de la evolución, necesitó contar historias, viajes, la identidad de su cultura. Por eso adquirió la memoria episódica.
que para muchos investigadores dio lugar al lenguaje, junto con los gestos y el bipedalismo. Cuando el humano liberó sus manos para poder gesticular, quizás fue crítico ese momento para la evolución de nuestro lenguaje. La otra reflexión es cómo evoluciona el lenguaje en el cerebro humano, cómo un niño adquiere el lenguaje. Hay controversias. Una línea de pensamiento influida fundamentalmente por Noam Chomsky sostiene que el cerebro humano genéticamente tiene determinada estructura cerebral que puede activarse ante la experiencia cuando uno se expone a cierto lenguaje. Otra línea de pensamiento sostiene que un niño va adquiriendo el lenguaje porque reconoce ciertos patrones y no hay tanto innato como sostiene la otra teoría. Okay. Right there. Good job. Yeah, what El lenguaje, en realidad, en el cerebro humano funciona como una red o varias redes. Dentro de esas redes hay áreas críticas. Por ejemplo, hay un área denominada área de Broca para la producción del lenguaje. Hay otra área, el área de Wernicke, importantísima para la comprensión del lenguaje. A su vez, estas dos áreas, Broca y Wernicke, están unidas por un fascículo de neuronas denominado fascículo AR4. Una pregunta clave desde el punto de vista evolutivo es si estas áreas cerebrales se fueron refinando a partir de estructuras más básicas de nuestros ancestros o si estas aparecieron súbitamente más próximas a nosotros. Muchos antropólogos han estudiado cráneos de antecesores nuestros y concluyeron que quizás el aumento del tamaño cerebral fue producto de la mayor necesidad de una comunicación compleja y de mayor cooperación social. Un área clave en este proceso evolutivo es el área frontal. Además, en el área frontal están las neuronas espejo. Son neuronas motoras que imitan el movimiento de otro. Estas neuronas son claves porque estarían involucrados en los gestos. Y la gestualidad, para algunos, también es el origen de nuestro lenguaje. El profesor Corvallis es uno de los mayores expertos internacionales en cómo evolucionó el lenguaje humano. Vamos a ver la charla con él. Mike, ¿qué sabemos acerca de la forma que evolucionó el lenguaje humano? Well, I take the view that language is gestural, that we communicate by gesturing, and even speech is a form of gesture, but that language probably emerged from manual and bodily gestures that were visible rather than audible. When we try to emulate language in great apes, it doesn't work to try to teach them to talk, but of course there's quite good forms of language by getting them to gesture or to point. So something like sign language is teachable to chimpanzees and bonobos. So, and also, of course, when people talk, they gesture, especially the Italians, I think. But all of us gesture while we talk, and I'm trying very hard not to gesture right now. Para la mayoría de las personas, el lenguaje está lateralizado. ¿Por qué sucedió esto en la evolución? Language is lateralized in most people anyway, but I don't think that's that critical, to be honest. I think when you have complex programming in the brain, and language is just an example of complex programming, it's probably more efficient to have it lateralized, because then you don't have the problem of having to connect the two hemispheres. So it makes more sense with a complex system like language to have it largely in a single hemisphere. ¿Sabemos cuál es el rol de las neuronas espejo en la evolución del lenguaje? Well, I think so. I mean, I think mirror neurons are a very exciting discovery. Of course, they go well beyond language. They have to do with the understanding of action generally. And in monkeys, the homologue of that system in humans is, of course, the language system, Broca's area and Wernicke's area. So I think language probably evolved from a system which in primates is involved in grasping and manual action. So I think language grew out of the mirror system and grew out of the grasping system. Obviously it became more complex in the course of evolution, so that instead of dealing with simple grasping of objects, it dealt with symbolic representations.
c'entra uno che parla tedesco? Spiega tutte le regole del campo. Alles hören, ich sage das nur einmal. Comincia il gioco. Chi c'è? Chi non c'è, non c'è. Arbeiten zu dürfen und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen. Noi facciamo la parte di quelli cattivi che urlano. Chi ha paura perde punti. Ganz leicht begreifen. Scusate se vado di fretta, ma oggi sto giocando a nascondino. Ora vado, se no mi fanno tana. Scusa, ma... No, non mi chiedete niente a me, chiedete tutto a Bartolomeo, lui sa tutto, vi dice tutto lui, dopo ve lo dice a me che ha detto, Ahora vamos a ver dos situaciones. Niños hablando dos idiomas. Y luego, gente más grande intentando hablar dos idiomas. Después del corte, analizaremos qué pasa en el cerebro de esos chicos hablando fluidamente dos idiomas y qué pasa en el cerebro de estas personas grandes intentando hablar dos idiomas.